a todos. Pues hoy vamos a hablar sobre un discursito que soltó en su canal de YouTube el señor Santiago Armesilla. Y nada, que quería hacer una pequeña crítica sobre, porque habla de un tema que me es muy caro, ¿no? Que es un tema que ya sabéis que controlo bastante, puesto que vivo aquí en Cataluña. Entonces el tema de la autodeterminación de los pueblos, del tema de si realmente Cataluña tiene derecho a tomar su independencia con respecto a España, si hay razones suficientes en la historia, en las leyes, en los ejemplos, y además como ese movimiento supuestamente está liderado por la izquierda catalana, aunque por fin se quitaron la máscara los del señor Puyol, y parece que también ahora, como buenos pequeños burgueses que son, y por lo tanto en teoría a favor de ser cabeza de cola de león en vez de cabeza de, o sea, cabeza de ratón en vez de cola de león, pues ahí estamos, ¿no? Con ese eterno debate. Como llevo 30 años chupándome ese debate en diferentes instancias y tal, pues cada vez que alguien de alguna forma lo toca, y lo de Santi es muy divertido porque lo toca de una forma original para mí, original para el tema, porque se mete de lleno en la doctrina del comunismo, en realmente y hace unos paralelismos entre realmente si por culpa de una mala interpretación de las doctrinas marxistas, leninistas, que hubiera hecho, digamos, la izquierda española y por lo tanto catalana, eh, se origina pues todo lo que tenemos hoy en día en el País Vasco, en Cataluña y un poco menos, pero también en Galicia, en fin, en España en general, ¿no? Aunque yo discrepo ya os podéis imaginar, de su tesis en general, porque aparte que encuentro que enfocarlo todo desde el comunismo, desde las doctrinas comunistas, porque él, por ejemplo, critica el idealismo y por lo tanto se supone que critica lo abstracto, digamos, de tocar esos temas en abstractos, porque se supone que el comunismo es materialismo puro y que no hay más puro materialismo que mirar por el proletariado, ¿no? Que es material puro, ¿no? El ser humano, al fin y al cabo, o por lo menos el enfoque que le quiere dar el comunismo. Y entonces es bastante divertido ver cómo digamos, desde su enfoque, desde ese enfoque, digamos, comete un doble error para mi juicio, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo primero y luego ya iremos viendo, y seguiré con la crítica y ese doble error que creo que comete, ¿no? Revolución Francesa son herederos de los jacobinos, por tanto su modelo de Estado es el centralista. Los comunistas doctrinalmente, partiendo de Marx, Engels y Lenin, son centralistas, antifederalistas y contrarios al separatismo. La cuestión es que ningún partido comunista en España en los últimos 100 años ha defendido esta posición que está en Marx, que está en Engels, que está en Lenin, que está en Stalin y que está en Mao. Cito al propio Lenin en El Estado y la Revolución. El federalismo es una derivación de principio de las concepciones pequeño-burguesas del anarquismo. Marx es centralista. Y continúa más adelante Lenin. Solo quienes se hallen poseídos de la fe supersticiosa del filisteo en el Estado pueden confundir la destrucción de la máquina del Estado burgués con la destrucción del centralismo. Esto es fundamental porque en la izquierda comunista, si se quiere defender a la clase obrera, se debe defender un Estado fuerte, socialista, centralista, antifederalista y antiseparatista, porque solo desde ese Estado fuerte se pueden construir empresas fuertes y se puede planificar una economía fuerte que resista los embates de los estados capitalistas y de los enemigos internos. ¿Cuál es el problema real, el problema fundamental de esta cuestión en la izquierda comunista española? Que nada hay más contrario a los intereses de la clase obrera que tener un Estado débil incapaz de defender su soberanía. Porque, reconozcamos la verdad, el PC, el Partido Comunista de España y el resto de partidos comunistas que existen en España, tanto los extintos como los actuales, siempre han defendido el sinsentido del derecho de autodeterminación, pero no por una cuestión doctrinal, que esté en Marx, en Engels o en Lenin, sino por influencia de la nefasta Tercera Internacional Comunista, la Comintern.
A ver, yo siento decepcionar a Santiago y tener que estar en contra de su tesis, aunque no es un estar en contra, digamos, aquello en plan frontal, pero sí que yo creo que ese análisis, como siempre, para mi gusto, carece de realismo, digamos, ¿no? De auténtico realismo. Para mí el doble error estriba en lo siguiente. Primero, no te puedes encerrar en unas doctrinas escritas en un libro y al mismo tiempo hacerte el aladí y el guerrero de la, digamos, del no idealismo, porque es que, claro, al fin y al cabo, todo lo que está escrito y lo que es doctrinal y lo que es, digamos, lo que ha estado, digamos, puesto en negro y blanco, sobre todo por gente del corte de Marx y de Lenin, no deja de ser idealismo también de alguna forma. Sí, es un idealismo que llama al materialismo, pero no deja de ser o sea, todo lo que es abstracto, digamos, y que no se representa sobre el terreno y que no pisa terreno y que no está con la gente de realmente, digamos, de a pie, la gente que no estudia, aunque hoy en día ya no hay analfabetismo, pero sí que hay muy poca gente que estudia realmente texto así duro y que esté, digamos, alfabetizada en ese aspecto, digamos, en el aspecto doctrinal, en saber lo que es la doctrina. O sea, hay mucha gente que se dice comunista y de izquierda que no tienen ni puñetera idea, no han leído nunca a Marx, ni a Lenin, ni a nada. Pero nunca, jamás. Y se han leído, han sido pequeñas estrofas, incluso los que están en la universidad. Muchos, nadie ha leído. Yo reconozco, yo tampoco he leído a Lenin ni a Marx, o sea, quiero decir, para empezar, o sea, nadie se ha leído a fondo, menos 4 como tú, como el Santi este y 4 eruditos más, ¿no? Entonces, no se puede porque si no, haces algo muy parecido a lo que hacían los curas de pueblo antes. Es decir, que nadie se había leído la Biblia porque no sabían leer, la mayoría eran analfabetos. Llegaba el curilla con sus 4 lecturas y sentaba doctrina, ¿no? Y aquí un poco es lo mismo, o sea, tú no puedes ir de aladid, de defensor del pueblo raso, de comunista, de materialista y tal, y al mismo tiempo aludir a unas doctrinas que están en un libro que casi nadie ha leído y casi nadie ha estudiado, ¿no? Eso es el primer error. Segundo error, y siempre además, siempre basarte en esto, nunca salir de este camino, siempre con la documentación en la mano, ¿no? Yo para mí un verdadero materialista tiene que hablar más con hechos, participando realmente de la vida del pueblo, ¿no? No ser tan erudito ni tan intelectual, pero bueno, eso es discutible y se puede discutir. Luego, por otra parte, yo no creo para nada que sea un error de la izquierda española que se haya equivocado viendo lo de la Comintern esta y todo lo que cuentas ahí y tal y cual, ¿no? Yo creo que es mucho más simple, simplemente la burguesía catalana y vasca y la forma que está hecha España geográficamente, incluso si me apuras, está hecha de una manera que toda la riqueza y toda la infraestructura se concentraron ahí en los siglos claves que fueron el XIX y principios del XX, y eso les dio una potencia brutal al pequeño burgués catalán y vasco, que además había bebido del idealismo alemán, etcétera, y ahí sí que te doy la razón, y que por lo tanto se comporta como un pequeño nazi. Y ya está, un pequeño nazi racialista y cuanto más fuerza y más potencia, más riqueza tiene, más nazi eres. Es decir, cuando eres un pequeño burgués racialista como ellos, y eso se transmite de padres a hijos y evidentemente pues ha llegado hasta nuestros días, ¿no? La élite catalana y vasca es básicamente racialista y básicamente racista y básicamente nazi, es decir, o tiene postulados nazistoides, digamos, hoy en día, ¿no? Y luego la izquierda catalana y vasca y la izquierda española en general, simplemente, pues bueno, los que son hijos normalmente los de la izquierda vasca y catalana actual, hablemos claro, son hijos de inmigrantes que vinieron a trabajar ahí con una mano delante y otra mano detrás. Es decir, son gente que de alguna forma reprochan, tienen esa cosa de revancha, de que sus padres, sus abuelos tuvieron que emigrar a Cataluña y a País Vasco a trabajar en lo peor, para pequeños burgueses por culpa del franquismo, del nacionalismo español, de la mala praxis de la monarquía española, si nos remontamos más para atrás, etcétera, etcétera. Y no les falta parte de razón. Pero ese revanchismo, en vez de tornarse, como decir, pues bueno, voy a ser yo de izquierda nacionalista española y voy a derrotar a los burgueses en su terreno y en su casa, no, se han aliado los burgueses, han comido de los burgueses y los burgueses catalanes y vascos de forma muy hábil les han hecho ver que que lo que tienen que luchar es contra la idea de nación española. Y esa es la historia, no le busques más, ni Comintern, ni nada. Es decir, simplemente los españoles son acomplejados
nietos, hijos de acomplejados, que en el caso catalán y vasco, y luego la izquierda española normal, que nunca se tuvo que desplazarlo, son simplemente pues hijos y nietos de burgueses muy leídos, etcétera, probablemente en la mayor parte de los casos, y si no ignorantes totales en muchos casos, que simplemente les han hecho caso a los que se supone que vienen de la nata, de lo superior, que son los comunistas vascos y catalanes, que siempre han debido seguramente de una forma o de otra pues mandar en los comunistas españoles de a pie, porque imagino que era un atajo de ignorantes casi todos, y los pocos que había ilustrados, por como eran hijos de burgueses, pues bueno, todo lo que sonara a progreso o a algo que pareciera nuevo, pues supongo que le sonaba bien, y incluso pues ese ideal de pequeño burgués pues le sonaría fantástico, ¿no? Me imagino, en algunos aspectos. Entonces, mira, tenemos el perro que quiere opinar también. Entonces, claro, por ahí van los tiros. Yo no veo que los tiros puedan ir por otra parte que no sea este que digo yo. Es decir, simplemente yo creo que el comunismo español, con muchas otras cosas en España, como todo ha llegado tarde y mal, en el aspecto del progreso, el jacobinismo y de querer montar realmente, digamos, de querer dar verdaderamente el poder al pueblo, ¿no? Al pueblo raso, de eso se trata al final, de eso se trató la Revolución Francesa, el jacobinismo, es de, en vez de pequeñas castas que mandaran, pues que fuera realmente el pueblo, de alguna forma, quien pusiera a sus representantes, que se supone que venían directamente del pueblo, para representar al pueblo, y que el pueblo fuera el que realmente mandara sobre las grandes cuestiones de su propio territorio. Y cuando más centralizado y más igualitario fuera todo el territorio, pues mejor, evidentemente. Más de izquierda todavía es y más materialista es la idea, ¿no? Y se supone que la izquierda nació para esto y para ello, y no para otras cosas, ¿vale? Como hoy en día parece que se están desviando, que eso es otra manipulación, el wokismo y todo esto de la burguesía, del capitalismo en ese caso, y que es la nueva forma de burguesía, digamos, y de pequeño burgués y de pequeño y de nobleza, incluso si me apuráis, es la nueva forma, digamos, de elitismo que hay, ¿no? Y que se está imponiendo. Entonces la forma de destruir el pueblo y que realmente no tenga nunca poder el pueblo es pues dividirlo en 1000 pedazos, que se haga totalmente irreconciliable entre ellos y irreconocibles, y eso es un truco más, ¿no? El wokismo es un truco más, y en su día aquí en España, y se sigue además utilizando, aparte del wokismo, sigue habiendo la estupidez esta de creer que para ser realmente un buen ciudadano de izquierda español hay que ser, pues eso, hay que estar a favor de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, que es simplemente hacer el juego a los pequeños burgueses neonazis catalanes y vascos, simplemente, ¿no? Y no ver en la ETA a auténticos neonazis es realmente estar ciego, por ejemplo, ¿no? Estar totalmente ciego y ser un perfecto ignorante, ¿no? Y no ver todo esto, pues es, y no ver en el movimiento, digamos, independentista catalán a neonazis, pues es estar ciego también y estar totalmente, ser un perfecto ignorante de la realidad, ¿no? Y que todo ese movimiento haya contaminado de esta manera a izquierda, o la supuesta izquierda catalana y vasca, pues es una pena comprobarlo, pero es que es así. O sea, dejaros de cominternos y de cosas complicadas, doctrinales, etcétera, porque la gente no se mueve por ahí. Simplemente es una mezcla de acomplejados, siempre lo he dicho, porque además lo vivo en primera persona aquí en Cataluña, de acomplejados, de hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes acomplejados totalmente, de ignorancia y simplemente, pues eso, de gente que realmente de alguna forma están compradas, incluso me apuraría a decir que están sobornadas por ese pequeño burgués, que de alguna forma a cambio de prometerles o de otorgarles de forma indirecta y directa pues puestecillos políticos de la cual viven holgadamente, ver por ejemplo Rufián, ¿no? que con tal de seguir en sus puestos y cobrando sus buenos sueldos, su buen sueldo, ha sido capaz de tragarse las propias palabras que de tanto en tanto le sale la verdad, ¿no? Y rápidamente lo reprimen desde la dirección de su partido, que evidentemente es una actitud pues neonazi totalmente, y que él pues participa de toda esta juerga pues simplemente por dinero, ¿no? Y como él pues muchísima gente, ¿no? Que al final unos lo harán por dinero, otros lo harán porque realmente son auténticos ignorantes que no tienen ni idea de a lo que está participando y de lo que están creando aquí en España y en Cataluña y en el País Vasco. Y así está el tema, para mí es así de simple. O
siento decepcionar a lo mejor a esta gente tan erudita que les gusta aportar datos y les gusta siempre filosofar y darle vueltas a los textos. Pero a veces las cosas son mucho más sencillas, son mucho más... además, si pretendemos ser tan realistas y tan materialistas y tan pegados al terreno y al pueblo, que se supone que la izquierda sirve para esto, incluso si me apuras, hasta el fascismo de verdad, de corte musuliniana, lo digo para los rojipardos que hay por ahí, servía para esto, ¿no? Servía para empoderar al pueblo, al final todos esos movimientos, ¿no? Y son contrarios, en teoría, a las monarquías y todo ese tipo de historias, ¿no? Iglesias y toda esta pequeña élite que había antiguamente, y a las élites nuevas y al capitalismo, se supone que son contrarios también. O deberían serlo si supieran leer sus propias doctrinas, ¿no? O supieran seguir sus propias doctrinas a grandes rasgos, que es lo que digo yo, y realmente en la realidad y en el día a día y pisando terreno, ¿no? Y no esas historias, digamos, tan peregrinas de doctrinas de libros y de historias por el estilo. Por lo tanto, digamos que para mí, por ahí van los tiros y casi que lo voy a dejar aquí porque yo creo que si no va a ser un repetirme. Es decir, pues el mensaje creo que está muy claro. Simplemente es una mezcla de ignorancia y una mezcla digamos, de soborno intelectual y soborno incluso material, me atrevería a decir, de los que participan de la izquierda, de la supuesta izquierda catalana y vasca. Un soborno de los pequeños burgueses neonazis que Corte Arzayus, por ejemplo, para ser claro, en el País Vasco, y Corte Puyol, para ser claro, en Cataluña. Esos personajes han sobornado de alguna forma intelectualmente, moralmente, etcétera, a unos cuantos hijos de obreros y obreros vascos y catalanes que se creen que la mejor manera de defender la izquierda es aliarse con esta gentuza y defender ese supuesto derecho a la autodeterminación de los pueblos, de pueblos que además supuestamente oprimidos, que son las regiones más ricas, más potentes y más, digamos, beneficiadas en todos los sentidos en España, ¿no? O sea, ¿qué puede haber de menos izquierdoso y de menos, digamos, jacobino y de menos igualitario que defender a los ricos contra los pobres, ¿no? Que es el resto de España, ¿no? O sea, en fin, menos Madrid, evidentemente, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, que dicho esto, yo creo que está dicho todo. Y nada, lo dejaremos por aquí, os emplazo a un próximo podcast y un saludo a todos, cuidado mucho, como digo siempre, y hasta la próxima.